Bien, como les decía, el domingo pasado el hermano Pedro predicó sobre el matrimonio como base de la sociedad. Un tremendo tema. Agradecemos al hermano Pedro por esta exposición. Y hoy vamos a reflexionar, hermanos, sobre el llamado urgente que hace Cristo a la familia para que la familia pueda abrir su hogar y él poder habitar en medio de ellos. ¡Wow! Es un llamado urgente, porque me parece mucho que a veces tenemos una fe muy personal, muy individual, pero no la tenemos de manera colectiva o no la tenemos, ¿cierto?, como familia. Nos vamos forjándola como familia. Pareciera que Cristo es un Señor, un Dios, un Salvador personal, y que así es, pero que no es el Dios de la familia, que no es el Salvador de la familia, que no es el Señor de la familia. Entonces, creo que esta prédica vamos a tratar de poder reflexionar sobre el llamado urgente que hace Cristo a la familia para que esta familia pueda abrir su hogar y él poder habitar en medio de ella. Porque me parece mucho que Cristo está afuera, está tocando la puerta, al ladito afuera de la familia. Porque hay rasgos muchas veces que vemos o hay síntomas muchas veces que vemos en la familia donde no se nota que Cristo está allí gobernando, guiando. Muy bien. Invitarles a abrir sus Biblias entonces en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Vamos a abrir estas Biblias allí. Vamos a estudiar, hermanos, una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Usted puede decirme, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Bueno, mucho tiene que ver también, ¿verdad? Mucho tiene que ver porque vamos a tratar de reflexionar de cómo Cristo está allí también afuera de la iglesia, tocando la puerta de la iglesia para entrar. Muy bien, las iglesias en el Antiguo Testamento, en el primer siglo, las iglesias no eran este tipo de iglesia que nosotros conocemos hoy, esta institucionalidad que tenemos hoy en día. Las iglesias eran iglesias en casa, pequeños grupos por las casas. Entonces, por eso es que tiene sentido este pasaje. Bueno, vamos a leer, ¿les parece, no? Un poquito el texto bíblico, ¿no? Vamos a darle lectura un poquito más. Por medio del apóstol Pablo, queridos hermanos, Juan, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿cierto? A través de Juan, Jesús envía 7 cartas a 7 iglesias en Asia Menor. Eran cartas personalizadas de instrucción, de reprensión, y de estímulo a las congregaciones locales de esa región. Estos mensajes, hermanos, fueron escritos en consideración a la condición particular de cada una de estas congregaciones. Y cuando yo les dije delante que estas congregaciones se identificaban en hogares, no eran iglesias institucionalizadas como las que tenemos ahora, que nosotros tenemos nuestro templo en Martín Lutero con Simón Bolívar, y que pareciéramos que tenemos como referencia el templo y que decimos que allí se reúne la iglesia. No, antiguamente en las ciudades, ¿cierto?, se levantaban pequeños grupos en las familias y a eso se le llamaba iglesia en casa, la iglesia en casa. Entonces tiene mucha referencia, ¿ya? Y es por eso que estas cartas fueron destinadas a iglesias que estaban en las casas de los hermanos. Es como hoy en día, ¿cierto?, que se nos cerraron los templos, pero la iglesia sigue funcionando porque la iglesia son las personas y las casas, los hogares de las personas se transforman en iglesia. Hay un chiste por ahí que salió como un meme, que ustedes lo conocen, no lo quise poner aquí porque para no generar polémica. Pero había una conversación ahí, dice ese meme, el diablo, y le dice a Jesús, así que te cerré los templos en la pandemia. Cerraste unos pocos, pero se abrieron miles de hogares, miles de iglesias a través de los hogares. Así que imagínense si cuando nosotros pensamos que la iglesia, ¿me entiende?, la hacemos en el hogar, nuestro hogar se transforma en la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Así que tiene mucho sentido que esta carta, que fuera enviada a congregaciones locales de ese tiempo, en esa región, ¿cierto?, estos mensajes fueron escritos en la consideración, ¿cierto?, a la condición particular de cada uno de estos grupos, Y su propósito de enviar estas cartas, ¿cierto?, el Señor a través de Juan,
¿cierto? Su propósito era motivarles a una vida espiritual más saludable delante de Dios y de los hombres. Y alentar su corazón, alentarles a corregir, fíjense, a corregir las cosas defectuosas que predominaban en la mayoría de ellas. Estas cartas, si usted va ¿cierto? Allí a Apocalipsis capítulo 2 y 3, va a encontrar que tiene cierta lógica en cada una de ellas. La mayoría de las 7 cartas contienen, por ejemplo, una descripción de quién es Cristo, ¿ya? Contiene una alabanza o elogio ¿cierto? De las cualidades de la iglesia o de la iglesia en casa, del grupo de creyentes. También contiene una censura de Cristo hacia ese grupo o una condenación. Y contiene también una exhortación con varios imperativos allí, ¿verdad? Usted lo puede ir viendo. Jesucristo los desafía, les recomienda, les aconseja. Y al final, ¿cierto? Tiene como 5 pasos. Y el último es un desafío y una promesa para los vencedores. Siempre está la lógica en la mayoría de las cartas. Pero, hermanos, sin embargo, la iglesia a la cual nosotros vamos a tocar hoy día, la iglesia de la Odisea, la última de las iglesias, no tuvo, fíjese, si usted lee allí, no tuvo ninguna palabra de aprobación por parte de Jesús. Los laodicenses se habían desviado por su autosuficiencia, por su autojustificación, por la indiferencia espiritual. Y peor aún, la iglesia no era consciente de esa condición miserable. La iglesia de la Odisea pensaba que era cálida, rica, respetada, emprendedora, pero Jesucristo la encuentra, si usted lee ese pasaje, lo vamos a leer después, la encuentra tibia, pobre, desnuda y ciega. Esta iglesia, hermanos queridos, estaba totalmente perdida. Había errado el camino correcto por medio de un mensaje, ¿cierto?, tan contundente, potente. Jesucristo pone en evidencia la triste condición espiritual de esta congregación, de esta iglesia en casa, y le hizo un llamado urgente. Ahí en capítulo 3, verso 20, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es uno de los tremendos pasajes que aparece en este párrafo allí. Vamos a leer, ¿les parece? El texto para que podamos irlo reflexionando. Y yo les desafío a estudiar este mensaje, hermanos, de Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué les invito a que nos concentremos en estudiarlo? Porque podría estar reflejando a nuestra iglesia. Podría estar reflejando a nuestra familia, a nuestra propia. Incluso podría estar reflejando nuestra propia vida personal. Así que les invito a ver este texto. Ahora su Biblia allí en Apocalipsis 3, verso 14 al 22. Dice así el verso 14: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, la iglesia dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, le responde, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido
me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este mensaje, esta reflexión, hermano, yo la titulé Jesús está fuera. Jesús está fuera. Está a la puerta. Y me parece que es la realidad en muchas vidas, en muchas familias. Y creo, hermano, y con mucho temor lo estoy tratando de plantear en muchas iglesias también. Cristo está afuera. Y qué lamentable, y que eso va a ser, hermano, un remesón, porque a veces en realidad podemos tener todo, pero no tenemos lo más fundamental. Bueno, en primer lugar, hermano, ¿cómo se presenta Cristo en esta carta? Cristo se presenta a esta iglesia como un ejemplo perfecto de las virtudes que estaban ausentes en ella. Jesús dice en el versículo 14, se presenta como el he aquí el amén, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así se presenta Jesucristo, el remitente. ¿Ah? He aquí el amén. Se identifica como el amén. Esto, hermano, esta es una palabra hebrea que significa así sea, así es. Y en su significado más amplio significa el que cumple todas las cosas. Es así, me presento, yo soy el que cumplo todas las cosas. Cuando Cristo dice, yo soy el amén, está diciendo, yo soy el que cumplo todas mis promesas. Es decir, Él dice y cumple. Él no falla, Él no cambia, Él es fiel. Y también soy la verdad, se identifica como el amén. Y esta palabra del amén también significa, ¿cierto? O se traduce como soy la verdad final, el sello de la verdad revelada, el que garantiza el cumplimiento de las promesas. Eso significa, ¿cierto? Esta pequeña presentación que se hace el Señor. He aquí el amén. Pero también sigue, dice, también se presenta como el testigo fiel y verdadero. Nadie, querido hermano, amigo, nadie como Él para dar a conocer las cosas tal como son. Jesucristo no va a decir nada menos ni nada más si se le pide su testimonio. Él va a decir las cosas que corresponden, ¿cierto? Va a tener un justo juicio. Cristo es el que todo lo ve y va a dar testimonio de todo lo que Él ve, ¿cierto? En su justo juicio. Va a decir todo lo que, tanto de ti, de mí, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra nación. Nada se escapa a nuestro Señor Jesucristo. Y su testimonio, querido hermano, en el juicio final será fiel y verdadero. Es decir, será digno de confianza, perfectamente exacto y siempre fidedigno. Esta era una forma muy apropiada de comenzar la carta a los de la Odisea, porque les aseguraba a ellos que el juicio de Cristo, la evaluación que Cristo iba a hacer de su realidad, iba a ser precisa, fidedigna, verdadera, ¿cierto?, sobre su condición espiritual. No iba a ser más ni menos, iba a decir lo que realmente correspondía más. ¿Qué pasará si Cristo evaluara nuestra vida, como lo hizo con la iglesia? Él va a decir lo que es correcto de nosotros. Que si Él evaluara nuestra condición, ¿es cierto?, en este tiempo, pero quizás ya la está evaluando, pero va a llegar un día en que va a evaluarla. Ese tiempo llegará, donde Él va a poner la plomada sobre cada uno y va a dar testimonio fiel de lo que somos, de lo que fuimos, ¿cierto? Y lo que deberíamos haber sido como creyentes, como familias. Bueno, también en este versículo 14, Cristo se presenta como el principio de toda la creación de Dios. Esto no significa lo que entienden algunas sectas falsas que niegan la deidad de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Ellos niegan la deidad de Cristo. Cuando dicen que Él es el primer ser creado por Dios, ellos postulan eso, que Cristo es una creación más de Dios.
No, pero cuando está hablando aquí, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, ¿cierto? De que como Cristo se presenta como el principio de toda la creación de Dios, lo que está hablando aquí es que Cristo, ¿cierto? Jesucristo es la causa que produjo como resultado un efecto, es decir, la creación de todo lo que existe. Es decir, Él es el que la ha producido. Es el principio, desde ahí nace toda la creación. Bien, así se presenta nuestro Señor. Y al parecer, hermanos queridos, volviendo a la iglesia de la Odisea, al parecer muchos de los creyentes de la iglesia de la Odisea tienen un mal concepto de Cristo. Es por eso que Él se presenta de esta manera. Me parecía mucho que creían que había sido creado por Dios, así como postulaban los arrianos y qué sé yo, los testigos de Jehová y los mormones, etc. Esa es una de las razones, hermanos, por la que la iglesia de la Odisea estaba espiritualmente enferma. Tenía una cristología herética. Había producido una iglesia con una visión distorsionada de Cristo y de la vida cristiana en la iglesia. Por eso es que ellos realmente no tuvieron ninguna palabra de aprobación. Ellos estaban totalmente errados, porque uno de los grandes errores, ¿cierto?, de esta iglesia es que quizás no tenían un concepto claro de quién era Cristo. Ellos pensaban que simplemente era un ser creado, podían pensar que era un gran maestro, un gran profeta, y por eso es que ellos, de alguna forma, ¿cierto?, erraron tanto, estaban tan espiritualmente enfermos. Porque esta es una de las iglesias que es más crudo el mensaje. Y yo quiero que tú recuerdes esto, hermano, querida iglesia. Quiero que recuerdes esto y lo atesores en tu corazón, en realidad. De acuerdo a la visión que tengas de Cristo, así será tu vida espiritual. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Cuál es la mirada que tú tienes de Jesucristo? Si consideras a Cristo un mero hombre, un mero maestro o un mero profeta, entonces tu vida no será afectada por él, porque tú vas a poder tomar o dejar lo que él dice. No, tu vida no va a producir cambios, porque no va a tener el poder para producirlo. Entonces todo seguirá igual, tal cual como tú eres. Fíjate, escúchame muy bien. De acuerdo a la visión que tú tengas de Cristo, así será tu vida espiritual. Si tu mirada de Cristo es como un simple hombre más, entonces va a haber pobreza espiritual allí, en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Pero cuando vemos a Cristo como el creador de todo, cuando vemos a Cristo como el sustentador de todo, al omnisciente, lo vemos como el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, porque es Dios. Porque es Dios. Entonces nuestra vida, nuestra visión va a ser afectada, va a ser transformada por el poder de Cristo. Y no seríamos iguales, no seremos iguales. Te lo aseguro, no seremos iguales. ¿Cuál es la visión que tú tienes de Cristo? Del Evangelio, de la iglesia. ¿Cuál es la visión que tenemos de Dios? Porque de acuerdo a esa visión que tú tengas de Dios, de Cristo, del Espíritu que mora en nosotros, de la palabra que revela a Cristo, que revela su voluntad, sus planes, así será tu vida espiritual. Si es pobre, entonces tu vida espiritual será pobre. Si lo tienes en desestima, entonces tu vida espiritual tendrá esos efectos. Por eso es que quiero que atesores esto, de acuerdo a tu visión que tengas de Cristo, así será tu vida espiritual, querido hermano. Y espero que tú puedas mirar a Cristo no como tú, simplemente con tu perspectiva humana, sino cómo es revelado a través de la Escritura. Cómo es revelado a través de la Escritura. Ahora, bien, lo segundo que quiero, cierto, que destaquemos acá, porque vimos cómo se presentaba Cristo y ahora vamos a ver cómo Cristo evalúa a la iglesia de la Odisea, ¿ya?
¿Qué mensaje le envía? Yo les digo, hermanos, que podemos ver que no hay, como yo decía adelante, un ápice de aprobación. No hay ni siquiera una palabra de elogio para esta iglesia. Lo que encontramos son palabras de queja. Bueno, ¿qué pasará con nosotros? Pensaba yo. ¿Cómo nos verá Él a nosotros? A mi vida, a mi familia. ¿Cómo verá a nuestra congregación? ¿Cómo verá a la iglesia de estos tiempos, Jesús? Porque si tuvo esa mirada y esa queja, ¿cierto? Y sin ninguna palabra de aprobación y de elogio, entonces para nosotros, ¿qué queda, hermanos? Vamos a leer los versos 15 y 17. Dice así, Apocalipsis. Yo conozco tus obras, le dice, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, si no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego, desnudo, etcétera, ¿cierto? Jesucristo, hermanos, ha evaluado la condición espiritual de la iglesia de la Odisea y ha encontrado, wow, varias cosas, ¿verdad? Si nos evalúa a nosotros, ¿cuántas cosas encontrará también? Pero yo aquí quiero destacar que cuando Jesucristo evalúa la iglesia de la Odisea, encuentra básicamente 4 cosas serias, que son serios problemas. Primero, ¿cierto? La primera era una iglesia que había perdido el vigor, el fervor. Era una iglesia tibia, ¿ya? Cerca de la Odisea, hermano, estaba Heriápolis, con unas vertientes de aguas termales, calientes, cálidas, ¿verdad? Cerca de allí nomás, unos 44 kilómetros. Y también, para el otro lado, ¿cierto? De la Odisea estaba Colosas, otra ciudad famosa, ¿cierto? Pero era famosa porque tenía fríos arroyos que descendían de sus aguas de las montañas. Pero la Odisea, que estaba entre estas dos ciudades, ¿ya? La Odisea recibía agua a través de un acueducto. Se forjaron como tenían recursos, eran ricos, entonces forjaron un acueducto, ¿cierto? Para poder traer las aguas a la ciudad. Pero esas aguas en el trayecto, ¿cierto? Si eran calientes, llegaban tibias, ¿cierto? A la ciudad, a los habitantes allí. Y cuando los visitantes que no estaban al tanto de esto, ellos probaban el agua en la Odisea y la vomitaban, la arrojaban de su boca, porque estaba tibia, no era agradable tomarla. Bueno, la iglesia de la Odisea, hermanos, no era fría porque no rechazaba abiertamente a Cristo, tampoco era caliente y no tenía ese fervor hacia la persona de Cristo. Entonces, si no era tibia, sino que era tibia, ¿cierto? Compuesta de personas, allí, por eso es que Cristo le habla para que ellos se entiendan de que no eran ni frío ni caliente, sino que tibios, y que la gente que tomaba esa agua tibia la vomitaba de la boca. Y Jesucristo le dice, ustedes no son ni fríos ni calientes, entonces yo también les vomitaré de mi boca. También los vomitaré de mi boca. Porque esa iglesia tenía esta hibridad, ¿verdad?, de tener personas como hipócritas, que profesaban de labios para afuera conocer a Cristo, pero que en realidad no eran de Él. En realidad vivían de otra manera. Personas así, hermanos, producen náuseas a Jesús. Por eso Él los vomitaría de su boca, así como se arrojaba el agua de la boca de las personas, el agua tibia de la Odisea. De esa misma manera. Entonces esta iglesia había perdido, ¿cierto?, su vigor, su fervor, su calidad. En segundo lugar, esta iglesia había perdido, ¿cierto?, no solamente su vigor, sino que también había perdido la perspectiva de su valor. ¿Ah? Pensaban que era una iglesia rica. Ellos decían en el versículo 17, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Entonces tenían una autosuficiencia,
Habían perdido esa perspectiva de su valor. Pensaban que era una iglesia rica y que no les faltaba nada. Pero a los ojos de Dios, es cierto, era desventurada. Como dice Jesús ahí, era una miserable y pobre. La riqueza era solo material, solo externa, porque en el fondo, en lo espiritual, en la relación que debe tener con Dios, estaban en pobreza extrema. Y en tercer lugar, esta iglesia había perdido no solamente su vigor y su valor, sino que también perdió su visión. Su visión. Ellos pensaban que veían todo claro. Más encima había, ¿cierto?, allí un centro médico que trabajaba el colirio, ¿cierto?, para los ojos. Y Jesucristo se toma de esas mismas cosas que conocían ellos para explicarles su condición. Entonces Jesús les dice que están ciegos, versículo 17. Teniendo el ungüento para poder ver mejor, siguen ciegos. ¿Pero ciegos de qué? Ciegos, ¿cierto?, de su propia condición espiritual. Ciegos de lo que Dios quería de ellos. Ciegos de su propio pecado, de su propia arrogancia, de su propia autosuficiencia. Entonces estaban ciegos, perdieron su visión. Comenzaron a ver cómo ellos querían nomás las cosas y darle el valor que ellos pretendían. Esta iglesia también, hermano, y por último, esta iglesia también perdió no solamente su vigor, su valor y su visión, sino que perdió su vestido, lo que adorna esa iglesia. Fíjense que también ahí la Odisea era una localidad donde se producían lanas negras muy valiosas. Tenían fábricas de lanas. Y ellos ¿cierto?, ostentaban de sus vestimentas. Por eso es que Jesucristo también en la palabra ahí les dice que ellos estaban desnudos, porque ellos veían que ostentaban de sus ropas, pero también habían perdido su vestido. Ellos pensaban que estaban siempre bien vestidos, pero Jesucristo les dice que estaban desnudos. ¿Y a qué se refería con eso? Estaban desnudos de la justicia de Dios. Estaban desnudos de la santidad de Dios. De una vida que honra a Dios. Estaban desnudos. Qué tremendo es eso, hermanos. Porque nosotros podemos perder ese tipo de cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Pero si usted pone atención en estos versículos, hermano, en estas palabras de Cristo, que Cristo usó aquí, usted va de alguna forma a percibir que Jesucristo no expresa palabras de enojo hacia ellos, sino que expresa palabras de compasión. Jesús no está enojado con la situación en que se encuentra la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay oportunidad todavía para él, para poder remediar su estado, su condición. Por eso es que no está enojado, porque todavía había tiempo para remediar. Pero sí su enojo o su tristeza radicaba en que ellos no se dan cuenta de su condición. Estaban tan cegados, hermanos, embobados, tan satisfechos con su estilo de vida que ellos no se dan cuenta. Fíjense que lo que decía el versículo 17, no, es que yo soy rico. Rico soy y no tengo necesidad de nada. Entonces había como esa soberbia, esa autosuficiencia, ¿me entiende?, en esta congregación. Pero yo creo que eso es lo que más entristecía a Jesucristo, o le enojaba. Y yo pensaba y reflexionaba, y yo creo que usted también lo va a hacer y lo está haciendo. ¿Cuánto se parece esta iglesia de la Odisea a nuestras iglesias en este tiempo? ¿Cuánto se parece esta iglesia de la Odisea a nuestras familias, por ejemplo? ¿Cuánto se parece la realidad o la condición espiritual de esta iglesia de la Odisea a nosotros como creyentes en el día de hoy? Con esa autosuficiencia, con esa ceguera espiritual, con esa pérdida de la visión. Ya no vemos como Cristo mira, sino con nuestra propia perspectiva.
hemos perdido hasta el valor de ser cristiano, el valor de lo que significa qué es la iglesia, quiénes somos. Hemos perdido quizás la justicia de Dios en nuestra vida, o la santidad de Dios, los valores cristianos. Entonces, ¿cuánto de esta iglesia nos parecemos, se compara a nuestra vida en estos tiempos? Así era la iglesia de la Odisea, hermano. ¿Cuánto de nuestra iglesia, se parece a esta? En una tibieza espiritual, por ejemplo. Porque creo que hoy en día también se vive esa tibieza espiritual. Y esa tibieza espiritual, ¿cierto? Significa que yo reconozco a Cristo y ciertas cosas, pero también asumo y reconozco las cosas que no son reveladas de Dios. Y como que convivo entre, ¿cierto?, lo divino y lo caído. Y me acomoda vivir así. Entonces no somos ni fríos ni calientes. Entonces yo creo que la realidad de esta iglesia y la condición de esta iglesia de la Odisea se asemeja mucho a las iglesias de estos tiempos, o a las familias, o al creyente de estos tiempos. Porque ha perdido su valor, su visión, su santidad. Están totalmente perdidos algunos. Y lo peor de todo, hay algunos que no se dan ni cuenta que están perdidos. Y esa es una realidad. Fíjense, hermanos, que en este tiempo de pandemia, yo doy gracias por todos los hermanos que siguen perseverando a través de los diferentes medios, pero hay personas que les da lo mismo perseverar o no perseverar, unirse o no unirse a la comunidad cristiana o a seguir siendo iglesia, como comunidad. Hay una indiferencia tan grande, hermanos, que espero que también no nos afecte a aquellos que están, ¿cierto?, manteniendo ese vigor espiritual para sumarse y seguir avanzando como iglesia, no importan las condiciones. Pero hay algunos que se han como, ¿me entienden?, como estaban esperando esta oportunidad como para zafarse de toda relación, vínculo con la comunidad, con la iglesia de Cristo. Y ha sido penoso en realidad. Es penoso. Dios tenga misericordia de ti y de mí, hermanos, de no caer en esta condición de la iglesia Laodicea. Sí, y si ya estamos en esta condición y estás escuchando ahora, yo te digo que hay esperanza. Hay esperanza porque hay tiempo para remediar, hermanos. Por eso es que Cristo no estaba enojado con esta iglesia, sino que estaba molesto porque ellos se sentían muy autocomplacientes, pero no por su condición, sino que Cristo estaba con compasión y amor, porque Él creía que todavía había posibilidad de remediar esto. Entonces yo te digo que hay esperanza. Si estamos en esta condición o estamos deslizando en esta condición, Cristo puede remediar eso, queridos hermanos, puede restituirnos. Y fíjense, hermanos, que en la última parte de este pasaje, Cristo no solo le da un consejo a la iglesia, sino que también una reprensión, una invitación y una promesa. ¿Cuál fue la recomendación de Cristo para el estado de esta iglesia? Para la condición de esta iglesia. Porque eran tibios, eran autosuficientes. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versos 18 al 20. Dice lo siguiente, síganme en ese texto. Por tanto, yo te aconsejo, ahí está el consejo de Jesucristo, ¿verdad? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé diligente en esto. No te quedes, sé diligente. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La condición que tenía la iglesia de la Odisea, queridos hermanos, uno de sus efectos fue dejar a Cristo afuera.
Por eso el verso 20 habla esto. Es decir, toda esa condición llevó a Cristo a retirarse de la iglesia. La iglesia necesitaba, según estos pasajes, hermanos, necesitaba adquirir 3 cosas del Señor para recuperar. Oro refinado en fuego, dice Jesús. Esto tiene referencia a la fe. Recordemos que la raíz de la pobreza de la Odisea yacía en su confianza propia, en su autoconfianza, en su poderío. Pero la fe en Cristo podía enriquecer la vida de aquella congregación. Le llevaba a reconocer la dependencia que debe tener de Jesucristo. Porque hay cosas que se pueden ganar con recursos, con economía, con riqueza, sin duda, se pueden alcanzar. Pero las cosas que son eternas, las cosas que te capacitan y que te hacen vivir una vida que honra a Dios, no se ganan con precio en dinero. Se ganan por la fe en Jesucristo, por tu dependencia de Él, por tu rendición de tu corazón a Él, por la humildad de recibir de Él, ¿cierto?, esos valores que te capacitan para ser ese hijo, esa familia, esa iglesia poderosa en Cristo. Hay valores, hay cosas que no se compran, hay cosas que se reciben y se reciben de nuestro Dios. Bien, entonces por eso es que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: compra de mí oro refinado en fuego, que tiene alusión a depender, a confiar y a recibir de Él. Fíjense, una iglesia autosuficiente que tenga que humillarse para depender. Ese es el trato de Dios. Ese es el trato de Dios. En todos nosotros, de una u otra manera. Porque nosotros como seres humanos tenemos ese mal en nosotros de querernos autoproclamarnos Dios, de ponernos en la posición de Dios, de tener todo el control, de tener cierto, que dependan de mí, que tenga yo los recursos para adquirir. Tengo mucho poder, pero hay cosas que no se compran con eso. Sobre todo cuando queremos desarrollar ministerios, cuando queremos servir, cuando queremos honrar a Dios con nuestra vida, con nuestra familia. Hay cosas que se tienen que recibir por la fe en Cristo, porque de Él manan esas virtudes maravillosas para vivir. Segundo, dice que necesitas comprar vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La iglesia de la Odisea, hermanos, necesitaba adquirir de Jesucristo las vestiduras blancas que simbolizaban la justicia de Dios en los que son de Él. Aquí nadie es justo en sus propios méritos. Absolutamente nadie. Solo somos justificados por Jesucristo, ¿cierto? Y recibimos esa justicia de Dios por Él. Esta es la única manera de dejar, hermano, de estar desnudos espiritualmente. Porque si yo no tengo la justicia de Dios que me cubre, entonces todo el mundo, todas las personas verán quién es ese hombre, tal cual como soy. Pero cuando Cristo viene y pone su justicia, que compró en la cruz por nosotros, entonces yo soy justificado por la justicia de Él. Y eso es lo que se pierde cuando nos alejamos o dejamos a Cristo. Dejamos a Cristo. Ya la justicia de Dios se desvanece y necesitamos recuperarla. En tercer lugar, ungir los ojos con colirio para que vean. ¿Para qué decir esto? ¿Qué decir de esto, hermano? La iglesia de la Odisea necesitaba adquirir de Cristo el discernimiento espiritual que viene no porque usted, cierto, se ponga nuevos lentes, porque se opere la vista o porque se eche colirio. No viene por eso el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual viene cuando Cristo, el Espíritu, lo da para poder, y necesitaban eso la iglesia de la Odisea, porque ellos necesitaban apreciar debidamente su condición espiritual
de tal manera como Cristo la veía. No como ellos la veían, sino como Cristo la veía. Porque es fácil, ¿cierto?, decir cómo somos nosotros según nuestra propia mirada. Pero es muy distinto, ¿cierto? Es que la mirada que tiene Cristo de nosotros. Bueno, porque una cosa es como nos vemos nosotros y otra cosa muy distinta es cómo nos ve Él, cómo nos ve Cristo. Entonces necesitamos ese discernimiento espiritual que solamente lo da Cristo para poder vernos de acuerdo a su medida, a su plomada. Bueno, y el versículo 19 dice lo siguiente, hermanos. Dice que si los hermanos de la Odisea ignoraban estas recomendaciones de Cristo, ¿cierto?, y no se arrepentían y no se mantenían celosamente en ese camino, entonces, llegando a ser estos hombres y mujeres y discípulos creyentes genuinos, entonces tendrán que enfrentarse a Cristo para ser reprendidos, dice, y castigados por Él. Porque Jesús, ¿cierto?, a los que ama, también disciplina. Entonces, si la iglesia no reconocía, no, ¿cierto?, o ignoraba estas recomendaciones y no era diligente en arrepentirse y en mostrar nuevos frutos, entonces Cristo vendría a ellos y les va a reprender, les reprendería. Bueno, queridos hermanos, no les quiero aburrir más. Para ir concluyendo, quiero decir lo siguiente. La iglesia de la Odisea, hermanos, amigos, es el retrato de una iglesia sin Cristo. Es la imagen de una familia cristiana que no tiene a Cristo en su intimidad. Es la descripción clara de un cristianismo sin Cristo. O de un creyente sin Cristo. La iglesia de la Odisea, hermanos, describe una iglesia que no ve su pobreza espiritual ni su desnudez. Y eso es lo más lamentable. La iglesia de la Odisea lo tenía todo. Tenía templos hermosos, tenía dinero, tenía ropas caras, tenía todo lo que deseaba. Autosuficiencia, intelectualismo, medicina, prosperidad. Tenían todo, hermanos, pero no tenían lo más fundamental de su vida. No tenían a Cristo como Señor de sus vidas. Cristo estaba fuera de ellos. Hermanos, y esto es lo que puede suceder en estos tiempos. Podemos tener todo. Podemos ser fuertes. Podemos tener la intelectualidad a nuestro favor. Podemos tener los recursos. Podemos tener ropas lindas. Podemos comprar lo que sea. Pero si no tenemos lo que es fundamental en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida, entonces no tenemos nada, hermanos. No tenemos nada. Si Cristo está afuera de mi vida, de la vida de mi familia, de la vida de la iglesia, y está allí todavía, quizás por cuánto tiempo, golpeando, ¿cierto?, la puerta para poder entrar y compartir con nosotros, como dice, ¿cierto?, Apocalipsis 3, verso 20. La iglesia de la Odisea lo tenía todo, pero no tenía lo fundamental, hermanos. Y eso puede estar pasando hoy también con nosotros. Eso puede estar pasando con nosotros. Y él dice, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La pregunta que yo quiero hacerte, querido hermano, familia, que estás escuchando, ¿abrirás la puerta? ¿Abrirás la puerta de tu vida, de tus planes, de tu matrimonio, de tu familia,
la iglesia abrirá la puerta. Abrirá la puerta si Él está quizás por cuánto tiempo afuera. Jesús está afuera. Y Jesús estaba fuera de la iglesia de la Odisea. Y puede estar afuera de nuestra iglesia, y puede estar afuera de nuestra familia y de nuestra vida. Pero ¿por qué está afuera? Es una buena pregunta. ¿Por qué Jesús está afuera y tiene que estar golpeando para poder entrar? Por 3 motivos, hermanos. Primero, porque no se tiene un concepto correcto de Él. A veces las familias no tienen idea lo que se pierden cuando dejan a Jesucristo fuera de sus planes. Las familias no se dan ni cuenta de lo que se pierden porque no tienen un concepto correcto de quién es Cristo. Para la vida, para la familia, para las relaciones humanas. No se tienen idea. Por eso es que uno de los motivos, hermanos, porque Cristo está afuera, porque no se le conoce a Él en su dimensión plena que revela la Escritura. ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Salvador? ¿Quién es ese Jesús? Hermano, ese no es solamente un simple cordero que enmudeció y llegó a la cruz. Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño del universo. En Él se sustentan todas las cosas. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De lo visible y lo invisible. En Él se sustentan todas las cosas. Entonces, cuando yo tengo un concepto claro de Jesucristo, obviamente que no va a estar fuera de mi vida. Obviamente que no va a estar fuera de mi familia. Obviamente que no tiene que estar fuera de la iglesia de Jesús. Bueno, en primer lugar, hermano, ¿por qué Jesucristo está afuera? Es porque no hay un concepto claro de Él. En segundo lugar, ¿sabes cuál es? Que me da pena muchas veces. Es la autosuficiencia, la confianza en sí mismo, más que en Cristo, para hacer la vida, para hacer la obra de Dios. La Odisea era una pobre, rica iglesia. Abundaba en la intelectualidad, en la estética, en la organización, en los programas, en las propiedades, en los números, en las obras de justicia, etc. Hasta se atrevían a decir, de ninguna cosa tengo necesidad. Esta triste declaración, queridos hermanos, excluye al Señor. Lo deja fuera. Lo deja fuera. Y yo prefiero perder todas las demás cosas, pero que esté Cristo adentro. Pero perder todo, pero que Él esté. Porque Él es suficiente. Y eso pasa en las familias. Las familias pueden tener todo, pero si no tienen lo fundamental que es Cristo en sus vidas y en el núcleo familiar, teniendo su lugar de honor, donde todas las cosas giren en torno a Él, a su visión de vida, a sus mandatos, a su misión, entonces no tenemos nada. Esa triste declaración, no, si no nos falta nada, de ninguna cosa tenemos necesidad, excluye a Jesús. ¿Y saben lo otro y lo tercero? ¿Por qué Jesús está fuera? Con la tibieza. Cuando no somos ni fríos y no somos calientes. Entonces Jesús no puede compartir contigo, te vomita de la boca. No puede. No puede compartir. La tibieza es cuando comparto y reconozco algo de lo que Cristo es y dice y sus mandatos, pero tengo cierto también mucha influencia de lo que no es de Dios en mi vida. Entonces eso, querido hermano, deja a Jesucristo afuera. Lo deja afuera. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Por eso, hermano querido, yo te invito a que tú puedas abrir en este día, en esta hora, en este minuto, convencer en tu corazón, traer convicción a tu corazón de que necesitas dejar pasar a Jesús a tu vida. Necesitas derribar esas barreras mentales,
Necesitas derribar esos prejuicios que lo dejan fuera, Jesús, de tu persona, de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de la iglesia, de tu ministerio que sirves en la iglesia. Tú necesitas abrirle la puerta para que Él entre a convivir contigo, a acompañarte, a compartir, ¿cierto?, la tarea, la vida, como veíamos ayer, ¿cierto?, con los encargados de ministerio y equipos. Porque Él quiere caminar contigo, Él quiere cenar contigo, Él quiere estar contigo, Él quiere tener intimidad contigo, Él quiere, ¿cierto?, compartir tiempos agradables contigo, Él quiere, ¿cierto?, que se resuelvan las cosas en esa intimidad contigo, Él quiere dar su opinión a tu vida, a tus proyectos, a tus planes, a tus pensamientos, a su forma de vida, a tu forma de ser, es cierto, a tu negocio. Él quiere estar allí, ¿ah? Quiere compartir la vida. Entonces, el desafío es abrir la puerta de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de la iglesia, de los ministerios, de los grupos que dirijo, de las confianzas que Él me ha dejado para ministrar. Que Él sea, que entre, ¿verdad? Y pueda acompañarnos. Y fíjate, hermanos, hay una hermosa promesa para quienes se atreven a abrir la puerta. Verso 21 dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo, ¿cierto?, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué precioso, ¿eh? Los vencedores son los creyentes genuinos, son los creyentes que han abierto la puerta de su vida para que Jesucristo entre a convivir, a compartir, a tener la intimidad con ellos. Ellos compartirán el privilegio y la autoridad, ¿cierto?, de disfrutar con Cristo y reinar con Él, juntamente con Él también. Que Dios te bendiga, querida iglesia, en este tiempo. Queridas familias, yo los desafío a abrir la puerta de su hogar, la puerta de su vida, las puertas de nuestro ministerio, las puertas, ¿cierto?, de nuestra iglesia, para que Cristo no esté afuera. Para ello tenemos que derribar, ¿cierto?, conocerle, quién es Él. Tenemos que derribar toda prejuicio, toda autosuficiencia, todo orgullo, toda soberbia en nosotros. Y tenemos que definirnos de una vez por todas si seguimos con convicción a Jesucristo, ¿cierto?, o lo dejamos. Pero no podemos seguir siendo tibios para vivir la vida cristiana, para vivir nuestra relación con Cristo, porque Él, como se lo prometió a la iglesia de la Odisea, puede vomitarnos de su boca, porque no puede soportar ese tipo de vida. Aunque es amoroso todavía y compasivo, es amoroso y compasivo todavía para poder remediar nuestro estado y nuestra condición espiritual. Vamos a orar.